Hola, muy buenas y muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje a través del libro de Hechos. Hoy vamos a seguir con la historia de la conversión de Saulo. La semana pasada vimos su conversión, pero hoy vamos a ver ya el siguiente paso. Porque como para todos, ya tener un encuentro con Jesús y recibir a Jesús en tu vida, debe haber un cambio, debe haber fruto de ese cambio en tu vida. No quiere decir que el fruto que sale de tu vida será lo mismo que sale en mi vida, porque todos nosotros venimos de un contexto diferente. Pero ya es importante ver que Dios obra y Dios desde el primer momento empieza a cambiarnos. Y claro, en este caso, Saulo ya iba a Damasco con cartas que le daban el permiso de entrar a las casas y ya llevar preso a todos los que seguían a este camino, o sea, los seguidores de Jesús. Pero tuve el encuentro con Jesús en el camino y ya es diferente. Entonces, ya para seguir con lo de la semana pasada, vamos a empezar en el versículo 19. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahora el texto nuevo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Entonces ya Saulo lo tiene claro, que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo está predicando en las sinagogas. Entonces Dios ya está usándolo para hacer algo especial. Pero como vimos la semana pasada, tenía que llegar al punto más bajo de su vida. Entonces ya en vez de caminar en poder, no podía ver, no comió, no bebió, y tenía que ser ya conducido o guiado por sus siervos. Pero ya llegamos a ver el fruto del cambio, el fruto de recibir a Jesús, de tener el encuentro y recibirle. Y después dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, incluso ya el público ve el cambio tan grande que Dios ha hecho en la vida de Saulo. Y sigue y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, recibía el poder y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, no solo cambió su mensaje, pero claro, ahora, entonces va a los que antes eran los suyos, a los judíos en la sinagoga, a los líderes, y está demostrando que Jesús es el Cristo. Entonces, ya ha cambiado. Entonces, ahora es algo chocante para los judíos, los que están escuchando este mensaje. ¿Puedes imaginarlo? Este Saulo, tú igual, si tú estabas dentro de este grupo de líderes judíos, entonces, al saber que Saulo ya venía para limpiar tu ciudad de los seguidores de este camino, entonces igual ya esperabas con ganas, pero ya ha cambiado. Y ahora en vez de limpiar la ciudad de ellos, entonces ya está predicando el mismo mensaje. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces ya es un problema para ellos. Entonces el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Es interesante porque, claro, no es para tener un debate, no es conversar con él, no es preguntar qué ha pasado,
no es pedirle explicaciones de este cambio, es matarle. Y tristemente, eso es lo que tantas veces vemos en el mundo, que ya no podemos conversar, que ya no podemos comunicarnos, ya no nos escuchamos. Ya decidimos y elegimos violencia. Decidimos que ya no está bien si una persona hable, ya tenemos que silenciar esa voz, porque va en contra de lo que yo creo, de lo que yo vivo, de lo que yo valoro. Pero nosotros debemos poder hablar y escuchar y pensar y reflexionar, no reaccionar. Entonces ya tenemos que ver y recordar que cada persona lleva la imagen de Dios y tiene valor en sí, aunque no vive según esa imagen, aunque no hace las cosas que Dios quiere que haga. Tiene valor en sí y nosotros somos llamados a llevar un mensaje de reconciliación del ser humano con Dios. Porque Dios nos ofrece perdón. Dios nos ofrece su amor a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Todos nosotros. Entonces, seguimos. Pero ya, entonces, ellos han decidido como consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, esto es algo que lo toman muy en serio. No es simplemente que están lejos mirando una oportunidad, están ya ahí a la puerta, preparados para matarle. Entonces los discípulos, los que antes Saulo venía ya para arrestar y para intentar destruir sus creencias, ellos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, ellos ahora arriesgan la vida para salvarle a él. El que ya ha hecho cosas horribles contra los hermanos en el pasado. Pero cuando Dios nos cambia, como dice la Escritura en Corintios, que cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dios nos da otra oportunidad para comenzar de nuevo. A veces sí hay un castigo que viene de lo que hemos elegido detrás, pero Dios nos limpia y nos pone otra vez en nuestros pies para poder vivir. Y después, entonces ya, él sale de Damasco. Y dice en el 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, claro, ahora vuelve a Jerusalén. La última vez que estaba ahí es cuando ya había ido de casa a casa para ya atacar a los creyentes. Y ahora intenta juntarse con los creyentes. Y es lógico que le tenían miedo. Dicen, mira, igual esto es una trampa, igual ya quiere hacer peor a nosotros. Pero, claro, ellos no entienden, no pueden ver que hay un cambio en Saulo. Y esto es lógico. Y yo creo que incluso es sabio no saltar y decir, bueno, ya es diferente, entonces ya... Pero es ver primero. Y hay uno que ya sabía lo que había pasado.
Entonces dice en el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ya Bernabé, que siempre cuando sale en el libro de Hechos, como veremos, él siempre está ayudando a otros. Él es uno que tiene un corazón de servir, de animar, de apoyar. O de muchas veces hablar por los que no pueden hablar por ellos mismos. Entonces, él lleva a Saulo a los apóstoles. Entonces reconoce y entiende lo que sienten los discípulos. Entonces dice, mira, Saulo, te voy a presentar a los apóstoles, a los líderes de los creyentes. Entonces, y explica todo lo que había pasado. Y que también que ha habido fruto en Damasco. Que Saulo estaba hablando con valentía. Y que incluso tenía que salir para salvarse la vida, porque los judíos ahí ya le buscaban. Entonces nosotros también necesitamos a más Bernabés. Necesitamos a personas que podemos ver la evidencia, podemos examinar la evidencia y hablar por los que no pueden hablar. Y después de ver el fruto, ver el cambio, de hablar a favor de algunas personas o apoyar. Y después dice, entonces y estaba con ellos en Jerusalén. Entonces ya se ve que los apóstoles entonces ya ven la evidencia en Saulo. Entonces ya Saulo ya entra y empieza a hacer la vida con los discípulos. Y dice que él entonces entraba y salía. O sea, hacía la vida con ellos. Todo. Estaba con ellos cuando salieron, estaba con ellos al ir al templo, iba con ellos. Hacía la vida con ellos. Ahí tenemos otro desafío. ¿Queremos hacer la vida juntos? O para mí estar juntos una vez a la semana, 1 hora, puedo aguantarlo, pero más... Debemos vernos como familia, como cuerpo, y desear momentos juntos. Yo soy bendecido porque en Tafalla estamos en un punto que los que venían a la iglesia quieren pasar tiempo juntos. Se hablan entre sí, se conocen, y así debemos ser como cuerpo. Y después dice, y hablando de Saulo, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Entonces, ya él sigue hablando sobre Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y dice ahí con los griegos, eran los helenistas, los judíos que venían de Grecia, que estaban en Jerusalén. O sea, sigue hablando y debatiendo con los judíos, los que tenían los estudios, los que tenían nivel. Entonces, él sigue hablando sobre Jesús y quién es. Pero otra vez, dice, pero estos procuraban matarle. Entonces, otra vez, vamos de un extremo al otro, porque claro, otra vez tenemos que recordar que al salir de Jerusalén, Pablo era un héroe.
para los líderes religiosos. Y ahora a la vuelta ha cambiado y ahora es uno de ellos, de los que queremos quitar del medio, de este grupo que sigue a ese tal Jesús. Entonces para ellos Saulo era un problema. Pero a pesar del peligro. Entonces él no entra en Jerusalén y dice, ya tengo que cambiar mi estrategia. Entonces él sigue hablando ya con valentía, desafiando a los líderes, a los judíos. Y dice en el 30, cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, otra vez, entonces los mismos discípulos que al principio tenían temor, tenían miedo de dejarle entrar. Entonces, otra vez ellos ponen sus vidas en peligro para ayudarle a escapar. Porque este otro grupo quiere otra vez matar a Saulo. Y le enviaron a Saulo a Tarso, su hogar, para estar ahí un tiempo. Y ahí en el caso de Saulo tenemos un tiempo de ya silencio en el relato. Hay cosas ahí que seguramente que pasaron, porque en 2 de Corintios, Pablo ya pone como una lista de las experiencias y de cómo él había sufrido. Y salen algunas cosas que, claro, no tenemos en los relatos que tenemos, en las cartas de Pablo. Entonces es muy probable que al volver ahí, que Pablo seguía hablando y predicando la verdad sobre Jesús. Y hubiera sido chocante ahí también. Y después, pero bueno, claro, Saulo había tenido una experiencia real con Jesús. No creía en Jesús simplemente porque alguien había dicho, mira, tienes que creer en Jesús. Él tenía un encuentro con Jesús. Y hoy también te quiero preguntar, ¿por qué crees en Jesús? ¿Crees en Jesús porque tenías una madre, un padre que ya creía en Jesús y ya, entonces tú sigues el mismo camino? Porque es importante reconocer que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos e hijas. Todos nosotros tenemos que entrar ya por nuestros pies. Tenemos que recibir lo que Dios nos ofrece. Yo tengo que recibir el regalo que me ofrece a mí y confesar y arrepentirme de mis pecados y recibir su perdón. Tú entras por el mismo camino. Entonces, yo no puedo salvar a nadie, solo es Jesús por su sacrificio en la cruz. Y después dice, al final, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Claro, Pablo, que era ya la figura y la persona que ya perseguía a la iglesia. Y ahora fuera del tema de la iglesia, del judaísmo y todo, entonces ya hay algunas personas, algunas presiones de la historia que entraban y ya la atención no era tanto en este grupo, ya había otras cosas. Entonces por eso la iglesia entraba en este momento de paz. Entonces, aquí vamos a terminarnos con el versículo 31, leyéndolo y reflexionando sobre ello, porque tenemos un desafío. Cuando hay paz, ¿qué haces?
Es curioso porque hoy en día la iglesia crece más cuando hay persecuciones, cuando hay tribulaciones. Pero eso no es lo que vamos a ver aquí. Porque claro, nosotros tantas veces cuando hay paz es que para mí es como una vacación. Ya me voy de vacaciones, ya descanso. Es tiempo para mí. Porque no estoy peleando aquí ni ahí ni... voy a tomarme el sol. Pero eso no era la actitud. En ese entonces, en el libro de Hechos, la iglesia entendía que estaba aquí en la tierra por un propósito. Eso al empezar el libro de Hechos, yo había dicho que nosotros como iglesia hoy queremos ver cómo vivir ya lo que nosotros hemos visto en los evangelios. O sea, el ejemplo de Jesús, ya sus mensajes, sus predicaciones, su muerte, y después su resurrección, y lo que él decía. Entonces ya eso no es simplemente para poner en nuestro bolsillo y ya quedarnos contentos, pero es algo que debemos vivir tal como la iglesia al principio aquí. Entonces, quiero que nosotros veamos el versículo 31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, para ellos este momento era un momento de paz y también un momento de edificación. Entonces, tener un momento de edificación quiere decir que había trabajo, había obra pasando. Tú, si dices, están edificando una casa al lado mía, entonces, claro, eso quiere decir que hay personas ahí trabajando. O si no, no estará siendo edificada esa casa. Entonces, ellos tenían una actitud de aprovechar del momento de paz, porque sabían que vendrían otros momentos en el futuro, no tan lejanos. Pero ellos, entonces, ¿qué hacían? Ellos andaban en el temor del Señor. Eso no es miedo, es respeto. Respeto ya extremo, reconociendo quién es Dios. Y andando es que ellos hacían lo que Dios le pedía. O sea, ellos ponían su fe y las enseñanzas de Dios lo ponían en acción en su vida. Vivían lo que sabían. ¿Puedes imaginar si nosotros hoy, cada creyente en el mundo, decida realmente vivir lo que sabemos? De dejar a Dios cambiarnos y vivir el hecho de que Dios, el Dios del universo, me ama. Y me está cambiando, me está limpiando para poder llegar a Él y vivir con Él para siempre. Y que Dios ama a todos. Aparte de separado de lo que hayan hecho, Dios les ama. Y que Dios me ha llamado a ser embajador suyo, llevando el mensaje de que debes reconcíliate con Dios. Un mensaje de reconciliación con Dios. Pero en vez de eso, el enemigo y nosotros mismos nos tenemos pasando tanto tiempo peleando entre nosotros, criticando a mi hermano o mi hermana.
mostrando los fallos suyos, mostrando el grano que tiene en el ojo, mientras que yo tengo una viga. Pero nosotros somos llamados a andar en el temor del Señor, reconociendo que Él es el juez, yo no soy el juez. Él me ha dado este respiro. Él me ha dado este momento de vida y me tiene aquí con un propósito. Estoy dispuesto a andar en el temor del Señor, y dice que se acrecentaban, fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, que crecían, tanto en madurez que en número, porque caminaban con el Espíritu Santo. Dejaban que el Espíritu Santo obraba en sus vidas. No vivían con sus fuerzas, no vivían hablando de sus derechos. Querían glorificar a Dios con todo, porque Él merece todo, toda la gloria, toda la atención. Nuestras vidas deben apuntar hacia Él, para que cuando ya no estemos, que el mundo vea que yo he sido una persona cambiada por Dios. Hay un proverbio, entonces es el proverbio 14. Vamos a ver, es el proverbio 14. En el versículo 2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces ya, si estoy caminando, haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo su camino, su voluntad, la realidad es que yo soy una persona que estoy temiendo a Dios, respetando a Dios, reconociendo que Él tiene la última palabra, yo no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No empieza en un líder, en un político, en un pastor, en una iglesia. Empieza en mí. Y después en mi familia, en mi hogar. Pero mi trabajo es eso, es temer a Dios, respetar a Dios a lo extremo, porque Él, tantas veces cantamos que Él es nuestro todo, Él es nuestra vida. Él es lo que necesitamos. Si realmente digo eso, y si realmente lo creo, debe cambiar mi manera de vivir. Y tengo que empezar aplicando eso a mí, dejando esa verdad cambiar mi vida. Y yo debo vivir lo que Dios me enseñe. Empieza aquí y después en mi hogar. Y todos nosotros como cuerpo, así de esa forma, empezando desde ese punto, podemos caminar juntos. Y así, sea es un momento de paz o un momento de persecución, Dios nos hará crecer. Pero tú tienes que empezar también en tu contexto. Y ya seguimos caminando juntos. Como siempre, si tú tienes una duda, una pregunta, un comentario, envíame un mensaje. Yo te necesito a ti.
Y nosotros nos necesitamos, somos cuerpo. Estoy seguro que nunca has visto un cuerpo de un miembro. Eso no es cuerpo, es una pieza. Pero nosotros nos necesitamos. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Bendiciones. Y nosotros seguiremos aquí, ya viajando a través del libro de Hechos. Ya estamos en un punto de transición, ya vamos a ver un poco más sobre Pedro y su vida. Pero eso la semana que viene. Entonces nos veremos ahí. Bendiciones.